El tercer capítulo de Ética para Amador de Fernando Savater se titula Haz lo que quieras y trata sobre la libertad individual y responsabilidad que conlleva. Argumentos y las ideas principales del capítulo. La libertad es un valor fundamental. Savater explica que la libertad es lo que nos permite tomar decisiones por nosotros mismos y actuar en función de nuestras preferencias y deseos. Y ser dueño de nuestra vida, la libertad, por lo tanto, es algo que debemos proteger y valorar. La libertad tiene límites, aunque la libertad es importante. No podemos hacer cualquier cosa que queramos sin tener cuenta de las consecuencias de nuestras acciones. Savater propone que el ejemplo de conductor abrió, aunque puede elegir conducir después de beber, y la libertad se selecciona tiene límites porque sus acciones pueden poner un peligro en la vida de otros. La libertad implica la responsabilidad. Al tener libertad para tomar las relaciones, también somos responsables de las consecuencias de nuestras acciones. Savater sostiene que debemos ser conscientes de la posibilidad de las consecuencias de nuestras elecciones y actuar de manera responsable para minimizar cualquier daño que podamos causar. No todo lo que queremos es bueno para nosotros. Savater explica que nuestros deseos y preferencias no siempre son buenos para nosotros y que a veces necesitamos restringir nuestras acciones para protegernos a nosotros mismos y a los demás. Por ejemplo, de una persona que quiere fumar pero sabe que el tabaco es perjudicial para la salud. La libertad implica el respeto por los demás. Como somos responsables de nuestras acciones, también debemos tener en cuenta cómo nuestras elecciones afectan a los demás. Savater argumenta que debemos respetar los derechos de la libertad de los demás, tomar decisiones que puedan tener un impacto en ellos. En la página 58-59, este fragmento aborda la idea de que la moralidad no debe ser vista simplemente como un conjunto de órdenes y costumbres que nos dicen qué hacer y qué no hacer. Si bien estas reglas, nuestros límites para guiar la conducta de los niños en adultos, debería ser capaz de comprender más profundamente lo que es correcto, incorrecto y actuar en consecuencia. La moralidad debe ser vista como algo más complejo y simplemente seguir reglas impuestas por una autoridad. En cambio, si sugiere una que diríamos aspirar a una ética basada en la comprensión y el juicio personal, en lugar de simplemente seguir las órdenes de otras y buscar recompensas e evitar castigos. La idea que un individuo verdaderamente libre es capaz de pensar y actuar de acuerdo con sus propios principios éticos y simplemente seguir reglas impuestas por otros. Por lo tanto, la ética no debería ser vista como una lista de órdenes y costumbres a seguir, sino como una comprensión profunda de lo que es correcto, es incorrecto y un nivel más fundamental. El Vete leyendo del tercer capítulo del libro Ética para Amador de Fernando Savater es una investigación para reflexionar sobre la libertad y la responsabilidad del individuo en la toma de decisiones éticas. El autor argumenta que la libertad es esencial para la ética porque permite que las personas tomen decisiones autónomas basadas con sus propios valores y creencias, en lugar de simplemente seguir las órdenes de otros. El primer capítulo del libro Savater establece que la importancia de la libertad para la vida humana es el desarrollo personal y argumenta que la ética debe ser basada en la libertad individual y luego en la que obedieciones ciegas de la autoridad. En el segundo capítulo, Savater discute que la importancia de tomar decisiones éticas basadas en la razón y en la comprensión, en lugar de simplemente seguir las costumbres y órdenes impuestas por la sociedad o en la tradición. En el tercer capítulo conecta estos temas argumentando que la libertad es esencial para la toma de decisiones éticas informadas y responsables. Savater sugiere que la ética debe ser vista como un proceso continuo de la reflexión y decisión individual, en que cada persona es responsable de su propia vida y las decisiones que toma. En resumen, el Vete leyendo del tercer capítulo de Ética para Amador invita al lector a reflexionar sobre las relaciones entre la libertad, la responsabilidad y la ética, y a considerar la importancia de tomar decisiones éticas informadas y autónomas en la vida diaria.
Los tres capítulos del libro están conectados por la idea central de que la ética debe ser basada en la libertad y en la razón, y que cada persona es responsable de tomar decisiones éticas, informadas y responsables en su propia vida. Pregunta literal, inferencial y crítica que se pueden hacer en el tercer capítulo. Pregunta literal. ¿Qué ejemplo pone Sabater para ilustrar que la libertad tiene límites? Sabater pone el ejemplo de un conductor ebrio que ilustra que la libertad tiene límites. Según Sabater, ¿por qué es importante proteger la libertad individual? Según Sabater, es importante proteger la libertad individual porque nos permite tomar decisiones por nosotros mismos y ser dueños de nuestra vida. ¿Qué significa ser responsable según Sabater? Ser responsable según Sabater implica que ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones y actuar en consecuencia para minimizar cualquier daño que podamos causar. Ahora vamos con las preguntas inferenciales. ¿Cómo explica Sabater la relación entre la libertad y la responsabilidad? Sabater explica que la libertad y la responsabilidad están estrechamente relacionadas, ya que tener libertad implica ser responsable de las consecuencias de nuestras acciones. ¿Cuál es la posición de Sabater sobre la restricción de la libertad individual en algunos casos? Sabater sostiene que la restricción de la libertad individual puede ser necesaria en algunos casos, como cuando nuestras acciones pueden poner un peligro en la vida de otros, como cuando nosotros manejamos ebrios y ponemos la vida en peligro de los demás y toca manejar con razón y ponerle autoridad a nuestras decisiones. ¿Cómo podemos proteger la libertad de los demás según Sabater? Según Sabater, podemos proteger la libertad de los demás al ser conscientes de nuestras elecciones que pueden afectarlos y respetar sus derechos y libertades. ¿Qué quiere decir Sabater cuando afirma que todo lo que queremos es bueno para nosotros? Cuando Sabater afirma que no todo lo que queremos es bueno para nuestro bienestar, se refiere a nuestro deseo y preferencia. No siempre nos beneficiamos para nuestra salud o bienestar. Preguntas críticas. ¿Estás de acuerdo con la afirmación de Sabater de que la ética tiene límites? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Mi respuesta en la afirmación de Sabater de su la libertad tiene límites es que estoy de acuerdo. Creo que la libertad individual es importante, pero también es importante tener en cuenta cómo nuestras acciones pueden afectar a los demás. ¿Cree que la responsabilidad es una parte importante de la libertad individual? ¿Por qué? En mi opinión, la responsabilidad es una parte importante de la libertad individual porque implica ser consciente de las consecuencias de nuestras acciones y actuar en consecuencia. ¿Está de acuerdo con la idea de Sabater de que como siempre debamos hacer lo que queramos? ¿Por qué sí o por qué no? Estoy de acuerdo con la idea de Sabater que no siempre debemos hacer lo que queramos, ya que a veces nuestras preferencias pueden ser perjudicial para nuestro o para los demás. ¿Cree que la libertad del individuo siempre debe estar encima del bienestar colectivo? ¿Por qué sí o por qué no? Creo que la libertad individual es importante, pero también creo que en ciertos casos el bienestar colectivo puede ser más importante que la libertad individual. Depende del contexto y las consecuencias de nuestras acciones. En resumen, el tercer capítulo de Ética para Amador de Fernando Sabater trata sobre la importancia de la libertad individual, pero también sobre los límites y responsabilidades que conlleva. Sabater argumenta que los demás deben de ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones y respetar los derechos y libertades de los demás al tomar decisiones. Gracias por su atención y espero otros videos.